En este video vamos a demostrar y presentar unos resultados que nos van a permitir determinar los coeficientes de una serie de Fourier. También veremos el por qué era tan importante que tuviéramos un conjunto de funciones ortogonales. Vamos a iniciar formulando una analogía más entre vectores y funciones. Vamos a suponer que tenemos tres vectores marcados con v1, v2 y v3, pero que van a ser mutuamente ortogonales, diferentes de cero en el espacio tridimensional. Ahora, nosotros sabemos que una base ortogonal en un espacio vectorial de dimensión finita, cualquier elemento de dicho espacio vectorial puede representarse como una combinación de los elementos de esa base. Nuestro objetivo es extender esta propiedad a un espacio de dimensión infinita. Es decir, en otras palabras, dicho conjunto ortogonal de vectores que tenemos aquí, v1, v2 y v3, puede utilizarse como base para el espacio tridimensional. Esto es, cualquier vector en tres dimensiones puede escribirse como una combinación lineal con estos tres vectores. Vean como un vector en el espacio tridimensional marcado con U puede ser escrito como una combinación lineal con estos tres vectores v1, v2 y v3, de esta manera. Ahora, estos elementos C1, C2, C3 son escalares, pero los vamos a llamar componentes del vector. Vean que otra forma de representarlos es con C subíndice I, donde I va adquiriendo los valores de 1, 2, hasta llegar a 3. El primer valor que quiere ese I va a ser 1, por eso va a quedar C subíndice 1, que es el primero que aparece. Luego sería C subíndice 2 y C subíndice 3, así sucesivamente. Ahora, la idea es la siguiente. Cada componente que están viendo ahí marcada con C subíndice I puede expresarse en términos del vector U y de su vector correspondiente. ¿A qué me refiero? En esta expresión nos da a entender que el primer componente, por ejemplo, C subíndice 1, como el que está aquí, este C subíndice 1, puede quedar escrito en términos únicamente de este vector U y del vector que lo acompaña, que es V1. Y también podemos hacer lo mismo con el componente C2. Puede quedar escrito en términos de este vector U y en términos de su vector acompañante, que es V2. Y lo mismo ocurriría con el componente C subíndice 3. Para ello, como para apreciar esto que acabo de mencionar, se tiene que realizar lo siguiente. Vamos a calcular el producto interno de esta expresión, de la que teníamos aquí señalada con el número 3, que es esta que ustedes pueden observar. ¿Pero con quién? Con el vector V1. Es decir, en esta parte, en la expresión número 3, voy a calcular el producto interno en ambos lados con el vector V1. Noten ustedes que aquí estoy utilizando la otra notación que les mencionaba en los primeros videos, que el producto punto se podía escribir entre paréntesis y una coma. Voy a utilizar esta notación ahora para que les resulte familiar posteriormente. Al calcular el producto punto, vean cómo se está calculando con cada uno de los elementos. El producto interno del vector U con V1, aquí V1 con V1, V2 con V1 y así sucesivamente. Sin embargo, debido a que V2 y V1 y V3, V1 desde el inicio se está diciendo que son mutuamente ortogonales, vean ustedes aquí nos está diciendo, son tres vectores mutuamente ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que su producto punto debe dar 0. Y aquí también debe dar 0. Aquí está 0 y 0. Y entonces el producto punto de un vector consigo mismo, ¿cuánto tiene que darnos? Como habíamos dicho en el video anterior, nos tiene que dar la norma cuadrada, como aquí está. Por lo tanto, de este modo va a quedar que el producto punto del vector U con el vector V1 va a ser igual a simplemente el componente C subíndice 1 por la norma cuadrada del vector V1. Y estos elementos ya no estarían porque valdrían 0. Es decir, esa parte que está ahí. Pero de aquí, como el objetivo es expresar al componente C subíndice 1 en términos del vector U y el vector V1, que es el que lo acompañaba, divido ambos lados de la ecuación entre la norma cuadrada del vector V1, o sea, digamos pasa a dividir a este producto punto, y obtendríamos esta expresión. Ese es el valor del componente C subíndice 1. Vean que es de una manera muy sencilla. Sin embargo, podemos observar que los componentes también C subíndice 2 y C subíndice 3 pueden escribirse de una manera similar. Por ejemplo, si en lugar de haber querido el valor de C subíndice 1 y ustedes quisieran el valor de C subíndice 2 en términos del vector U y su vector acompañante, que sería V2, es decir, de la expresión que está aquí, queremos ahora a C subíndice 2 en términos del vector U y de su acompañante, que es V2, y también si quisieran al término C subíndice 3 en términos del vector U con su acompañante V3, ¿cómo le tendríamos que hacer?
Por ejemplo, para C sub 2, ahora tendría que calcular el producto punto en ambos lados, pero con V2. Y si yo quisiera C subíndice 3, tendría que calcular el producto punto en ambos lados con V subíndice 3. Lo que ocasionaría es que va a pasar algo similar aquí. Como son mutuamente ortogonales, algunos elementos van a ser 0. Y cuando sea el vector, producto punto del vector consigo mismo, nos va a quedar una norma cuadrada. Por lo cual, C subíndice 1 y C subíndice 2, C subíndice 2, C subíndice 3 tendrán estas expresiones que tengo aquí señaladas. Y se obtienen igualmente mediante un producto punto. Eso quiere decir que esta combinación lineal que les presenté aquí con el número 3 puede ser escrita de otra manera. Y esa otra manera es darle a los componentes C subíndice 1, C subíndice 2 y C subíndice 3 los valores que acabamos de obtener. Es decir, quedaría de esta manera. Vean cómo C subíndice 1 se colocó la forma que obtuvimos en la diapositiva anterior. C subíndice 2 se adquiere la forma que habíamos concluido en la parte anterior, y C subíndice 3 igual adquiere esta forma. Vean, se van aplazando aquí en esta combinación lineal. Y esto puede utilizarse la notación de suma, simplemente expresado de esta manera. Vean cómo es el producto punto del vector u con Vn entre la norma cuadrada del vector Vn, todo esto multiplicado por el vector Vn. Y todo esto va a ir desde 1 hasta 3, debido a que solamente tenemos aquí 3 elementos, como están observando ustedes. Vean, significa lo mismo. A continuación iniciaremos el tema que es expansión en series ortogonales. Para este tema es necesario las ideas que utilizamos en estas diapositivas anteriores que estuvimos trabajando. Vamos a partir del hecho de que vamos a tener un conjunto de funciones ortogonales, es decir, un conjunto como el que están observando aquí va a representar un conjunto de funciones ortogonales. Por ejemplo, los conjuntos de funciones que teníamos en los videos anteriores que nosotros comprobamos que eran ortogonales y que además veíamos que esas funciones que formaban el conjunto ortogonal eran las funciones que, por ejemplo, se obtenían del problema 5 de valores propios que provenían del problema de Sturm-Liouville. Ahora, bueno, teniendo esa idea, que este va a ser un conjunto de funciones ortogonales en el intervalo cerrado de a, b, la pregunta es la siguiente. Si yo tengo una función de la forma y igual a f de x, que va a estar definida para el mismo intervalo a, b, vean, o sea, está definida para el mismo intervalo donde este conjunto es ortogonal, ¿será posible que nosotros podamos determinar un conjunto de coeficientes de la forma C subíndice UN de tal manera para que al hacer la combinación lineal de cada una de las funciones que forman este conjunto ortogonal por esos coeficientes C sub 0, C sub 1, C sub 2 y así sucesivamente hasta C sub n, logremos adquirir la forma de f de x? Esa es la cuestión. Y para hacerlo vamos a basarnos en el análisis anterior que les mencionaba sobre los componentes de un vector. Si ahora quiero, en lugar de obtener los componentes del vector, vamos a querer obtener a los coeficientes C subíndice n, pero la idea es exactamente la misma. Para hacerlo, recuerden que en las diapositivas anteriores lo que hicimos fue el producto punto de una función consigo misma. Por lo cual, vean en esta parte, en esta combinación que yo tengo, voy a calcular el producto punto en ambos lados de esta igualdad con la función phi subíndice m, como aquí está. Vean, phi subíndice m. Recuerden que el producto punto en funciones se expresa mediante una integral definida. Es por ello que el producto punto de la función f de x con la función phi subíndice m de x se expresa mediante la integral que ustedes están observando aquí. Es el producto punto de ellas. Pero si yo calculé el producto punto de este lado, también tengo que hacerlo del otro lado de esta igualdad. Es por eso que aquí va a ser phi sub 0 de x, producto punto con phi sub m, y aquí va a ser phi sub 1 con phi sub m, phi sub 2 con phi sub m, y así sucesivamente, como aquí están observando ustedes. Vean, phi sub n con phi sub m también. Y vean cómo se expresa ese producto punto mediante una integral definida en el intervalo que estamos analizando, que aquí es de a hacia b, y quedaría expresado de esta forma. Sin embargo, esto se puede poner en otra notación, en la notación que tenemos paréntesis y una coma. Recuerden que esto indica igual el producto punto de estas dos funciones, y lo mismo quiere dar a entender la integral. Entonces toda esta integral definida de a hacia b de f de x por phi subíndice m de x diferencial de x va a ser igual a toda esta expresión. Sin embargo, recuerden que partimos del hecho de que estas funciones phi sub m, o sea, con phi sub m estoy generalizando todos los elementos de esas funciones, de las funciones que componen a este conjunto de funciones ortogonales. Como el conjunto es ortogonal, como acabo de mencionar, el producto punto de estas dos funciones, ¿cuánto tiene que darnos? 0, porque son ortogonales. Y aquí ¿cuánto nos va a dar? 0, 0, 0, y así sucesivamente. La pregunta es, ¿cuándo va a dejar de dar diferente de 0?
cuando yo hago el producto punto de la función consigo misma, es decir, como lo que tenemos aquí. Digamos, si en algún momento m toma exactamente el mismo valor de n, esto quedaría entonces el producto punto de la función phi sub n con phi sub n, que puede ser escrito como la integral definida de a hacia b de phi sub n de x al cuadrado diferencial de x. Y de esta manera yo aquí puedo despejar a c subíndice n. Y quedaría que los coeficientes se obtendrían mediante esta formulita. Sí, ¿cuáles coeficientes? No, recuerden ustedes que estamos buscando los coeficientes que van a multiplicar a cada uno de los elementos de este conjunto de funciones ortogonales, de tal manera que nosotros podamos decir que va a ser parecida o similar o igual a f de x. Y para ello tuvimos que hacer este desarrollo y darnos cuenta que al despejar a c subíndice n obtuvimos esta formulita, donde c subíndice n representa todos sus coeficientes. Por eso aquí les puse que n es igual para 0, para 1, para 2 y así sucesivamente, porque simbolizan todos los elementos de ese conjunto de funciones ortogonales. Vean que este fue el por qué era importante que fueran ortogonales, para que se pudiera cumplir lo que les mencionaba aquí, que este producto punto fuera 0 y el de aquí fuera 0, y así nosotros pudiéramos llegar en algún momento dado a esta formulita que está aquí mostrada. Ya con esta fórmula, para encontrar los coeficientes que se nos pedían, podemos escribir a f de x de esta manera. Vean, como una suma desde n igual a 0 hasta infinito de los coeficientes c subíndice n por phi subíndice n de x. Esto va a ser en el intervalo desde a hacia b, donde recuerden que c subíndice n es igual a esta formulita que nosotros acabamos de obtener. Es por eso que se puede representar mediante una suma. Recuerden que esta suma del producto de c sub n, donde c sub n es todo esto, por phi sub n, realmente está representando el lado derecho de esta igualdad. De la igualdad que es del lado derecho de la igualdad, señalada con el número 5. Es lo que está representando esa suma. Pero probablemente les parezca algo extraño que estoy utilizando este símbolo diciendo que f de x está asociada a esta suma, o es similar, o es parecida. Pero ¿por qué no escribimos simplemente f de x igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de ese producto? ¿Por qué no escribirla con un igual? ¿Y por qué la estoy escribiendo con este símbolo? Diciendo que solamente, digamos, es similar. Esto es debido a que desafortunadamente el lado derecho que ven aquí, esta básicamente es una serie, no siempre va a ser cierto. Es decir, puede que esta serie sea divergente para algunos de los valores de x que van a estar en el intervalo que estamos trabajando de a hacia b. O puede que sea convergente a f de x para algunos valores de x y no hacerlo para otros valores. Por eso es que pongo este símbolo, porque realmente no va a ser igual, no siempre va a ser igual en todo punto de x de este intervalo de a hacia b. Así que por ahora pensaremos de la serie en esta parte como la serie asociada con f debido a la definición de los coeficientes c subíndice n. Pero entonces, ¿qué nombre le vamos a dar a todo esto? Bueno, se dice que la expresión dada en 6 de esta parte, con coeficientes dados por esta formulita que tengo aquí señalado, es un desarrollo en series ortogonales de la función f o una serie generalizada de Fourier. ¿Sale? Eso es el nombre que recibiría esta expresión del lado derecho, donde los coeficientes se obtienen mediante esta fórmula. Entonces recibe el nombre de desarrollo en series ortogonales de f. ¿Cuál f? Pues la f con la cual partimos todo este análisis. Es decir, esta f que está aquí, esta f. O también simplemente como una serie generalizada de Fourier.